para que se dé la continuidad o discontinuidad en un punto, pues entonces hay que verificar estos tres puntos. Este punto número 1, este punto número 2 y este punto número 3. ¿Qué dice el punto número 1? Dice que la función f existe en A, es decir, existe la imagen de A. Es decir, que cuando ustedes van a hablar la continuidad, miren a ver si la función está definida en ese valor de x igual a, donde ustedes creen que existe un punto de discontinuidad. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. La segunda condición que se debe cumplir es que existe el límite de la función en el punto x igual a. Entonces, si usted calcula el límite cuando x tiende a A, especialmente si vamos a trabajar con límites laterales, porque vamos a trabajar con funciones definidas a tramos, entonces deben tener en cuenta de que para que el límite exista en una función definida a tramos, pues los límites laterales tienen que ser iguales. Entonces, por eso aparece aquí límite cuando x tienda a A y con ese signo menos significa que tiende a A por la izquierda de f de x. Y que ese límite cuando x tiende a A por la izquierda de f de x debe ser igual al límite cuando x tiende a A y ese signo más significa por la derecha de la función de f de x. Y si estos dos límites laterales son iguales, pues se dice que el límite sí existe. Entonces, llevando la primera era de que la función exista para x igual a A. La segunda es que existe el límite cuando x tienda a A, ya sea por la izquierda o por la derecha, porque tienen que dar el mismo valor. Y la tercera es que las dos anteriores sean iguales, es decir, que la imagen de A y el límite de la función en A coincidan, que es lo que aparece aquí. Es decir, que la función evaluada en A y el límite cuando x tiende a de la función de f de x, pues deben ser iguales. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces es suficiente para decir de que en x igual a hay un punto de continuidad, o sea que allí no hay discontinuidad. Ahora, ¿cuáles son las discontinuidades que ustedes se pueden presentar? Pues aquí están ya resumiditas, vean. En el caso de que en un punto x igual a no se cumpla alguna de las tres condiciones, se dice que la función es discontinua en x igual a A. Mira. Entonces aquí están las tres situaciones en las cuales se va a dar discontinuidad. El primer caso es, como dice aquí, que no exista f de A. Como ustedes ven, mire, cuando x sea igual a A, y si yo subo verticalmente con las líneas punteadas, llego a la función y me encuentro con un huequito. Entonces, este huequito que me está queriendo indicar, pues de que la función para A no existe, o sea, no existe una imagen para A. ¿Listo? O sea que ahí no estaría cumpliendo la primera de las condiciones. Pasemos a la segunda. La segunda es que no existe el límite, mire, no existe el límite, mire, la función evaluada en A sí existe, pero mire, cuando x vale A, yo subo y aquí aparece una bolita rellena de negrito y yo miraría acá al frente y ese sería el valor de f de A. Pero cuando yo evalúo los límites laterales no son lo mismo, porque mire que aquí hay un salto o un brinco. Y esta discontinuidad es la que llamamos discontinuidad no evitable. Ojo con eso, vayan metiéndose este nombre en la cabeza. Cuando se presenta un brinco, como en este caso, se dice que la discontinuidad es no evitable. ¿Por qué? Porque el límite por la izquierda y el límite por la derecha serían distintos. Entonces, ojo, cuando los límites laterales de una función no son iguales, se dice que hay discontinuidad, pero no evitable. ¿Listo? Y vámonos al tercer y último caso. El tercer y último caso es que no coincidan la función f de A y el límite. ¿Por qué? Mire, aquí en esta tercera gráfica vemos de que cuando x sea igual a f de A estaría por aquí arriba. Y uno lo miraría aquí en el eje vertical, qué valor le corresponde aquí de f de A. Pero cuando vamos a calcular los límites laterales, el límite tanto por la izquierda como por la derecha van a tender, pero a este valor que aparece ahí donde estoy marcando con el puntero del mouse. Voy a marcarlo con rojo. Mire, con rojo voy a marcar el sitio. Mire, aquí es donde quedaría el límite de la función tanto por la izquierda como por la derecha. Mientras que la función en x igual a A sería este valor que está aquí. Aquí lo voy a repintar, pues esto se ve feo. Pero borro esto que se ve horrible. Aquí, mire. Aquí donde estoy marcando con el punto verde, allí quedaría ubicada la función evaluada en A.
Entonces, mire que son valores diferentes, o sea que si la función evaluada en A y el límite no son iguales, pues también se dice que hay discontinuidad. Pero ojo, noten ustedes que aquí no hay saltos. Cuando se dé esta situación así, que no hay saltos, como en la primera y la tercera, ojo, las discontinuidades de la primera y la tercera son evitables. Y lo voy a colocar aquí, vea. Esta primera discontinuidad es evitable. Al igual que esta tercera también es evitable. Si usted le pide, clasifique la discontinuidad, pero la que está en el centro, esa es no evitable, que es cuando se presenta un salto o un brinco en la función. ¿Listo? Entonces ahí tenemos clasificados los tres tipos de los tipos de discontinuidad. Entonces los que son evitables y las que no son evitables. Vamos a verlo aplicado a un ejemplo. Ustedes le piden analizar la continuidad de una función. Recuerden ustedes que se deben cumplir tres condiciones. No olvidar las tres condiciones que estaban aquí enumeradas. Vean. ¿Listo? Bueno, aquí me están pidiendo que analice la continuidad en qué valores de x. Primero, en x igual a 1. Entonces vamos a analizar la continuidad en x igual a 1. Entonces vamos a escribir por aquí. Entonces, análisis de continuidad en x igual a 1. Listo. Entonces vamos a ir enumerándolo así como aparece allá en la definición. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe cumplir? Pues que se exista. Entonces, ¿cuánto vale la función f de x igual a 1? O sea, f de x igual a 1. Entonces yo pregunto, de acuerdo a cómo está definida esta función aquí en el ejemplo, ¿en dónde se incluye el valor x igual a 1? ¿En el primer intervalo, en el segundo intervalo o en el tercer intervalo? Entonces leámoslo. Entonces la función dice f de x es igual a 2 menos x si, recuerde que esto se lee desde la x, si los x son mayores, mire, los x son mayores que menos infinito, pero menores que 1. La otra dice, f de x es igual a 1 si x es mayor o igual que 1, pero menor o igual que 4. Y la tercera parte de la función definida de tramos dice que f de x es igual a x menos 2 si x es mayor que 4, pero menor que infinito. Entonces yo pregunto, si yo quiero evaluar la función en x igual a 1, díganme ustedes en cuál de estos tres intervalos se incluye x igual a 1. ¿En el primero, en el segundo o en el tercer intervalo? Segundo. Claro, en el segundo. Y vea, aquí se los voy a dejar encerraditos en un círculo rojito donde aparece el igual. Vea. Aquí está, vea. El x que sea mayor o igual que 1. O sea que si x es igual a 1, entonces ¿cuánto vale f de x? Aquí lo tienen, vea. O sea que f de x es igual a ¿cuánto? Pues a 1. Y listo. O sea que ya encontramos el valor de la función cuando x sea igual a 1. Vale. Pasamos a la segunda. Bueno, en la segunda debemos calcular es esto. El límite cuando x tienda a ese valor de 1 de la función de f de x. ¿Listo? Ahora, resulta que aquí tenemos de que 1 es un valor que está como límite en una serie de intervalos. ¿Listo? Entonces, cuando aparezca el valor, ese valor de x que estoy analizando de continuidad, como un valor límite en los intervalos, significa que yo debo evaluar los límites laterales. Te voy a borrar esto rojo que ya había colocado por acá arriba. Entonces, en este momento, yo lo que voy a hacer es calcular los límites por la izquierda y por la
derecha. Es decir, que voy a calcular cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función de f de x. Y por acá abajo, pongámoslo acá al frente más bien, al frente, vamos a calcular el límite cuando x tienda a 1 por la derecha de f de x. Listo. Entonces analicemos. ¿Qué quiere decir que yo voy a calcular entonces el límite? Entonces, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Qué quiere decir que x tienda a 1 por la izquierda? Entonces, lo que quiere decir cuando x tiende a 1 por la izquierda es que voy a tomar valores de x que sean menores que 1. Entonces, díganme ustedes en esta función dónde están incluidos los valores que son menores que 1. ¿Qué me dicen? ¿En cuál de estos tres intervalos están incluidos los valores de x que sean menores que 1? Ahí tienen que saber leer una desigualdad, ¿no? Entonces, si ustedes saben leer una desigualdad, mire que aquí está escrita aquí está x menor que 1. Lo que quiere decir que para los valores de x por la izquierda, con la función que ustedes deben trabajar, ¿es con cuál? Es con 2 menos x. O sea que quedaría límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿De cuál función f de x? De 2 menos x. Y listo, ya lo que hago es evaluar este límite. ¿Y qué me quedaría? Recuerden que cuando uno evalúa un límite, ya la palabra límite no se escribe. O sea que me quedaría que esto es 2 menos el valor de x, que en este caso es 1. Y de esta manera, 2 menos 1, obtenemos que esto es igual a ¿qué? A 1. Y ya obtuvimos el límite por la izquierda. O sea que el límite por la izquierda nos dio 1. Ahora vamos a calcular el límite por la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir que x tienda a 1 por la derecha? Entonces voy a borrar lo que habíamos colocado acá arribita. Entonces, que x tienda a 1 por la derecha significa que yo voy a tomar valores que sean un poquitico mayores que 1. Entonces busquen allí dentro de las inecuaciones donde aparece x mayor que 1. La segunda. En la segunda, y la voy a encerrar. Vea, aquí aparece x mayor que 1. ¿Listo? Por lo tanto, ¿cuánto vale la función f de x para los x mayores que 1? Dice que vale 1. O sea que aquí nos quedaría es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función f de x, que en este caso va a ser 1. ¿Listo? Y si evaluamos este límite, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 1? Pues sigue siendo 1 porque es una constante. ¿Listo? Y ahora noten ustedes qué ocurrió con este par de límites laterales. Mire, observen el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Entonces aquí llegamos a una conclusión, es que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, y ambos son iguales ¿a cuánto? A 1. Entonces, este resultado 1 corresponde al límite de la función, y ese valor que ustedes colocarían acá arriba. ¿Vean? ¿Listo? Bueno, y llegamos a la tercera y última condición. Entonces, la tercera y última condición me dice que la función evaluada en x igual a 1 debe ser igual al límite cuando x tiende a 1 de f de x. Y pues como ya tenemos los valores, entonces, ¿cuánto vale f de x igual a 1? Arriba lo tenemos en la primera condición. Pues me dicen que eso es igual a ¿qué? Pues a 1. Y de la segunda condición tenemos que el límite cuando x tiende a 1 de la función de f de x también es igual a 1. Entonces, aquí llegamos a una conclusión, y es de que
la función para x igual a 1 y el límite cuando x tiende a 1 son iguales. Entonces, cuando se cumpla esto, es decir, que se cumplieron las tres condiciones, entonces uno con estos tres punticos dice, por lo tanto, entonces en x igual a 1, no hay, vean, no hay discontinuidad. No hay discontinuidad. Y pues si no hay discontinuidad, pues quiere decir de que, pues que la función es continua. Ahora también me están pidiendo que analice la continuidad en otro valor de x, ¿no? En x igual a 4. Entonces, vuelve y juega. Vamos a repetir el proceso. Este ejercicio vamos a colocarlo por acá más lejitos. Ahorita lo vamos a trabajar. Bueno, entonces de nuevo vamos a colocar aquí el encabezamiento. Vamos a colocar aquí análisis de continuidad. Ahora en x igual a 4. Entonces, siempre que le pidan analizar la continuidad, recuerde que deben cumplir con esas tres normas. Entonces, empecemos con la primera. La primera consiste en evaluar la función cuando x sea igual a 4. A ver, ayúdenme ustedes. A ver, ¿a qué es igual f de x igual a 4? ¿Dónde está x igual a 4? Y me dicen cuánto les da la función f de x. Sería 1. Entonces, El segundo. X igual a 4 está aquí y el valor de la función f de x pues lo encuentra al frente. 1. O sea que es 1. Listo. O sea que f de x igual a 4 es igual a 1. Pasamos a la segunda. La segunda es calcular el límite cuando x tienda a 4 de la función de f de x. Pero si analizamos bien ese valor de x igual a 4, mire que ese valor de x igual a 4 aparece como valor límite entre los intervalos, ¿sí o no? Aparece como valor límite del intervalo número 2 y del intervalo número 3. Entonces, cuando aparezca así, ¿qué quiere decir eso? Que nos toca evaluar los límites laterales. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a calcular el límite cuando x tienda a 4 por la izquierda de la función de f de x. Y acá al frente vamos a calcular el límite cuando x tienda a 4 por la derecha de la función de f de x. Listo. Entonces díganme ustedes, a ver, de acuerdo con lo que yo ya expliqué. Entonces, si yo voy a calcular aquí el límite cuando x tienda a 4 por la izquierda, recuerden que por la izquierda es porque voy a tomar los valores de x que sean un poquitico menores que 4. Entonces, ¿con cuál de las funciones trabajo? ¿Con 2 menos x, con 1 o con x menos 2? X menos 2. Con 1. Con x menos 2, ¿no? Veo que les Es con cuesta. 1. Es con 1. Mire, vea, les voy a encerrar. Vea, los x menores que 4, mire dónde están. Vea, aquí los estoy encerrando. Vea. Aquí están los x menores que 4, vea. Y mire el valor de la función de f de x. O sea que aquí la función de f de x tiene un valor de ¿cuánto? Pues de 1. Y el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de 1, pues sigue siendo 1. Así nos quedaría el límite por la izquierda. Veo que les va a tocar ir a repasar cómo es que se leen, ojo, cómo es que se leen las inecuaciones, ¿no? Los símbolos de mayor que y menor que, bueno. Eso es de matemática operativa. Miremos la segunda función. Dice, si yo voy a calcular ahora el límite cuando x tienda a 4 por la derecha, recuerde, 4 por la derecha serían los valores un poquitico mayores que 4. ¿Dónde se incluyen los valores mayores que 4? En el tercero, ahí sí. En x menos 2. Ajá, vean, aquí está. Aquí dice x mayores que 4 y la función que le corresponde es x menos 2. O sea que aquí entre paréntesis coloca la función que es x menos 2. Y ahora lo que hacemos es evaluar el límite. Entonces esa x la reemplazamos por un 4, que sería 4 menos 2. Y 4 menos 2 nos daría 2.
Ahora miremos a ver qué pasó aquí. Observe lo que ocurrió aquí con este par de límites laterales, vean. O sea que el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de f de x, y aquí lo voy a escribir, es diferente al límite cuando x tiende a 4 por la derecha de f de x. Claro, porque el de la izquierda me dio 1, mientras que el de la derecha me dio 2. Por lo tanto, estos valores son diferentes. ¿Listo? Y llegamos a la tercera y última condición. O sea que el límite no existe, ¿no? O sea que acá arriba, donde dice punto número 2, aquí que colocamos límite cuando x tiene a 4 de f de x. Aquí se coloca que no existe. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los límites laterales dieron valores distintos. Y la tercera y última condición era de que tenía que coger la función evaluada en x igual a 4 y que debía compararla con el límite cuando x tienda a 4 de la función de f de x. Y como acabamos de ver, estos dos valores son diferentes. ¿Por qué? Porque la primera, f de x igual a 4, esto nos dio un valor, nos dio 1. Mientras que acá nos dio que el límite no existe. O sea que no se cumple esto. Entonces, ¿cuál es la conclusión que se sacaría en este caso? Entonces, la conclusión uno diría, por lo tanto, uno dice que en x igual a 4, sí hay, ojo, ahí sí hay que discontinuidad. ¿Listo? Ahora, ¿ustedes creen que esta discontinuidad que va a tener esta función va a ser evitable o no evitable? Estaban las clasificaciones de las discontinuidades. ¿En cuál de esos tres casos nos encontramos? ¿En el primer caso, segundo caso o tercer caso? En el segundo, el que está con rojo, porque no existe el límite, porque recuerde que para el primero y para el tercer caso, si el límite existe, esa discontinuidad es evitable. Entonces, cuando ustedes vean este caso, que los límites laterales son diferentes, el de la izquierda y de la derecha, esta discontinuidad se llama discontinuidad no evitable. Vamos a colocarle el nombre aquí. Entonces, si hay discontinuidad de tipo, coloquémoslo acá abajo, de tipo no evitable. O sea que para que la discontinuidad sea evitable, es fundamental que el límite sí exista. Si el límite no existe, conclusión, la discontinuidad es no evitable. Ejemplo tipo parcial. Ojo, póngale mucho cuidado a este ejercicio, porque utiliza el concepto de continuidad de una función en un punto. Dice así, le dan una función f de los reales en los reales. ¿Listo? Y le dan las tres funciones. Le dice, ay Dios. Le dice que la función vale x cuadrado más a si x es menor o igual que 2. Que la función vale x más 2b si x es mayor que 2 pero menor o igual que 5. Y dice que es igual a 16 más 2ax si x es mayor que 5. ¿Y qué me están pidiendo? Que determine los valores de a y b, o sea, de esos dos parámetros, para que resulte continua esa función en x igual a 2 y en x igual a 5. ¿Listo? Y después de que ya los obtenga, pues obviamente lo que van a hacer es proceder a graficar. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar el concepto de continuidad de una función, o sea, análisis de continuidad, así como hicimos en el punto anterior. Entonces vamos a empezar haciendo el análisis. Entonces, recuerden siempre escribir, ¿no? Entonces, análisis de continuidad en el primer valor de x, que es x igual a 2. Entonces, análisis de continuidad en x igual a 2. Bueno, entonces empecemos.
La primera condición que se debe cumplir es que debemos encontrar cuál es el valor de la función f cuando x sea igual a 2. A ver, ¿quién me dice a qué es igual la función f de x cuando x sea igual a 2? X al cuadrado más A. X Muy cuadrado bien. más A. Muy bien, entonces esto es igual a x al cuadrado más a. Listo. Pasamos a la segunda condición. La segunda condición consiste en encontrar el límite cuando x tienda a 2 de la función de f de x. Pero como 2, noten ustedes que ese 2 aparece como un valor límite entre los intervalos de la inecuación. Entonces tocaría calcular los límites laterales, o sea, límite por la izquierda y límite por la derecha. Entonces vamos a calcular los límites laterales de esta función. Entonces vamos a hacerlo como lo estamos haciendo hace un momentico. Entonces primero voy a calcular por aquí el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x. Y acá al frente voy a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. Bueno, entonces empecemos por el límite por la izquierda. Si yo voy a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, recuerden que voy a trabajar con los valores que son un poquitico menores que 2. Aquí está x menores que 2, ¿sí o no? Recuerden que cuando x tiende a 2 por la izquierda son los valores menores que 2. Listo, o sea que la función con la que debo trabajar es ¿cuál? X cuadrado más a. X cuadrado más a. ¿Listo? ¿Y qué nos quedaría aquí? Nos quedaría pues que evalúe esa x y la reemplaza por un 2. Si yo reemplazo aquí esta x por un 2, ¿qué me quedaría? 2 elevado al cuadrado. Pues nos quedaría 4 más a. Así nos quedaría el límite por la izquierda. Vamos ahora a calcular el límite por la derecha. Entonces, vamos a calcular ahora límite cuando x tienda a 2 por la derecha. Recuerde que 2 por la derecha son los valores que sean un poquitico mayores que 2. ¿Y dónde están los valores mayores que 2? Véanlo, aquí lo estoy encerrando. X mayores que 2. Por lo tanto, la función con la que debo trabajar es ¿cuál? X más 2b. Entonces, aquí entre paréntesis iría la función x más 2b. Y ahora evaluamos. Esa x la reemplazamos por un 2. Y nos quedaría que esto es 2 más 2b. Listo. Y ya tenemos tanto el límite por la izquierda, mire, este sería el límite por la izquierda, como este, el límite por la derecha. Ahora, como yo quiero que este límite exista, ojo, porque recuerden que me están diciendo que esto debe ser continuo, ¿qué debo hacer con este par de límites laterales? Para que la función exista y sea continua. Muy bien, pues se igualan los límites, es decir, que ustedes van a coger el límite cuando x tienda a 2 por la izquierda de f de x, y esto debe ser igual obligatoriamente para que sea continua al límite cuando x tienda a 2 por la derecha de la función f de x. Entonces, la de la izquierda, ¿cuánto nos dio? Nos dio 4 más a, mientras que el límite por la derecha nos dio 2 más 2b. Y noten ustedes a lo que hemos llegado aquí. Aquí hemos llegado a una ecuación. Y esta ecuación tiene ¿cuántas incógnitas? Esta la voy a llamar la ecuación, voy a llamarla, no la llamo con número, llamo la ecuación A. No, A no, otra letra. Sí, la llamo como A mayúscula. Esta es la ecuación A. Entonces, en esta ecuación me quedaron ¿cuántas incógnitas? Dos incógnitas, que son A y B. ¿Listo? Ahora, ¿ustedes creen que aquí yo podría aplicar la tercera regla? La tercera. Conocemos en este momento el valor del límite cuando x tiende a 2 de f de x. ¿Lo conocen? Chicos, hombre, no, usted parece que estuviera en otro mundo. Vea. Aquí donde coloqué el signo de interrogación. ¿Sabemos cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 de f de x? No, eso no lo conocemos.
Entonces, como no lo conocemos, solamente vamos a dejar indicado de que para que esa función sea continua, entonces aquí en la tercera se tiene que la función evaluada en x igual a 2 debe ser igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x. Esto es un momento que ustedes no estudiaron. ¿Listo? O sea que aquí nos quedaría es la función cuando x es igual a 2 nos dio x más a. Y el límite de esta función, pues aquí es un interrogante porque todavía no sabemos cuánto vale ese límite, porque eso va a depender de qué, pues de los valores de a y b que nosotros encontremos en la función. Bueno, entonces así nos quedaría el análisis de continuidad en x igual a 2 y noten ustedes que llegamos a una ecuación que le llamamos la ecuación a. Ahora vamos a proceder de manera similar con el otro valor de x. Entonces vamos a hacer el análisis de continuidad, pero ahora en x igual a 5. Y repetimos exactamente los mismos pasos. Empezamos con el primero. ¿Cuánto valdría la función x evaluada en x igual a 5? Entonces miremos la función original. Borremos esto acá arriba para que no estorbe. ¿Dónde se incluye x igual a 5? El segundo. En el segundo. Aquí está, vea, x igual a 5. Por lo tanto, la función que le corresponde pues es la segunda, que sería x más 2b. Entonces nos quedaría aquí que esto es igual a x más 2b. Pasamos a la segunda, que es calcular el límite cuando x tienda a 5 de la función de f de x, que ya sabemos que como 5 está como un valor límite entre los intervalos, pues hay que hallar los límites laterales. Entonces vamos a calcular por un lado aquí el límite cuando x tienda a 5 por la izquierda de f de x. Y acá al frente vamos a calcular el límite cuando x tienda a 5 por la derecha de f de x. Bueno, entonces empecemos. Límite cuando x tienda a 5 por la izquierda. ¿Qué quiere decir por la izquierda? Pues que son los valores que son un poquitico menores que 5, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la función para los c? ¿Cuál sería la función? X más 2b. Sería la segunda, efectivamente. Entonces nos quedaría que esto es el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de x más 2b y evaluamos esa x por 5 y nos quedaría que esto es 5 más 2b. Así nos quedaría el límite por la izquierda. Ahora hallemos el límite por la derecha. Entonces quedaría límite cuando x tienda a 5 por la derecha. Recuerden, por la derecha haría los valores mayores que 5. ¿Dónde están los valores mayores que 5? ¿En cuál función? 16 más 2ax. Efectivamente, en la función 16 más 2ax. Y evaluamos. Nos quedaría 16 más 2 veces a por x que vale 5. Y esto nos daría ¿cuánto? Nos daría 16 más 2 por a por 5 nos daría 10a. Y así nos quedaría el límite por la derecha. Ahora, como lo que necesitamos es que esto sea continuo, pues estos dos límites laterales tienen que ser iguales. Es decir, que el límite cuando x tienda a 5 por la izquierda de f de x debe ser igual al límite cuando x tienda a 5 por la derecha de f de x. El por la izquierda, ¿cuánto me dio? Me dio 5 más 2b. Mientras que el por la derecha, ¿cuánto me dio? 16 más 10a. Y listo, de esa manera hemos llegado a otra ecuación que tiene las mismas incógnitas a y b. Entonces, esta es la ecuación b. Y noten ustedes que por acá todavía no tenemos el valor del límite, porque como no conocemos el valor de a y de b, pero entonces representemos el tercer paso. El tercer paso
sería de que la función evaluada en x igual a 5 debe ser igual al límite cuando x tienda a 5 de f de x. Entonces la función para x igual a 5 es x más 2b. Eso sí ya se conoce. Así no sepamos cuánto valga b. X más 2b. Y aquí esta manera de interrogante, pues el límite cuando x tienda a 5 para que la función sea continua. La pregunta que le estaban haciendo era que encontraran los valores de a y b para que esa función sea continua. Y resulta que las condiciones que se deben cumplir para que la función sea continua es que se cumplan este par de ecuaciones. Vean, la ecuación a y la ecuación b. Entonces usted lo que tiene que hacer ahora es parte algebraica, resolver un sistema de ecuaciones. Te voy a sacar acá parte las dos ecuaciones. La ecuación a es 4 más igual a 2 más 2b. Y acá al frente voy a colocar la ecuación b. La ecuación b es 5 más 2b igual a 16 más 10a. Listo, y ahora lo que tienen que hacer es resolver ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por cuál método? Pues el método que ustedes quieran. ¿Listo? Yo lo voy a hacer por el método de sustitución, pero eso ya a gusto suyo. Digamos que yo despejo de aquí a en la primera ecuación. Cuando yo despejo de a aquí en la primera ecuación, esto me quedaría que esto es 2 menos 4, pues quedaría menos 2 más 2b. Así me quedaría despejado a. Y este valor de a lo voy a sustituir, se llama el método de sustitución en la segunda ecuación. Entonces me quedaría que esto es 5 más 2b igual a 16 más 10 que multiplica a y a vale menos 2 más 2b. Nos quedaría 5 más 2b igual a 16. Aquí nos quedaría 10 por menos 2, nos daría menos 20 más 20b. Mando todas las b para el mismo lado. Entonces queda 2b y este 20b. Si lo mando a la derecha, esto me quedaría 18b. Y este menos 20 se manda al otro, que haría 20 con este 5, 25 y 25 menos 16. Eso nos daría 9, ¿no? Y por último, el 18 mandélo a dividir y quedaría 9 18avos y 9 18avos es un medio. Listo. Y aquí acabé de obtener el valor que le corresponde a la b. Y una vez que ustedes obtienen el valor de la b, pues ahora este valor de b lo reemplazan en la ecuación donde esperaron antes. A es igual a menos 2 más 2 veces el valor de la b. Y el valor de la b nos dio un medio. Este 2 con este 2 se simplifica. Y aquí tenemos de que a es igual a menos 2 más 1. Y menos 2 más 1 nos daría menos 1. Listo. Y hemos obtenido los valores que le corresponden a las variables a y b. Entonces, ¿qué hace finalmente con estos dos valores de a y b? Pues vienen y los reemplazan en la función que tenían original. Entonces, la función original, entonces diremos ahora aquí, por lo tanto, la función sería la función de los reales en los reales, de los reales en los reales, tales que x, y luego aquí viene la función. Entonces, miremos cómo quedaría la función. Entonces, la primera expresión que apareciera acá arriba era es que x cuadrado más a. Ah, listo. X cuadrado más a y a vale menos 1. O sea que esto quedaría es x cuadrado menos 1. Y la condición hay que volverla a colocar, la misma que estaba allá arriba, era si x es menor o igual que 2. Entonces, esto se cumple si x es menor o igual que 2. La segunda, miremos la segunda función. La segunda función decía x más 2b. X más 2b. Entonces nos quedaría aquí x más 2 veces b. ¿Cuánto nos daría 2 veces b? O sea, 2 veces un medio, pues nos daría 1. ¿Listo? Y esto sería para valores de x que sean, ¿qué?
Miremos a ver la función original. Dice x mayores que 2, pero menores o iguales que 5. Entonces x mayores que 2, pero menores o iguales que 5. Y por último, la tercera función para que se continúe es 18 más 2ax. Aquí nos quedaría entonces 18. Dice más 2 veces a, pero a es negativa, o sea que quedaría es menos 2x. ¿Y esto es válido para qué? Si x es mayor que 5. Vamos a ver si es cierto. Ajá, y x es mayor que 5. ¿Listo? Y de esta manera, mire, de esta manera es que hemos obtenido los valores de los parámetros a y b para que la función que me estaban dando originalmente sea una función continua.